¿Qué tal? Buenos días. Vamos a tener en esta mañana un tiempo de compartir la palabra de Dios y ya que no podemos reunirnos por la situación que estamos viviendo, pero sí que es verdad que aunque estemos encerrados en nuestros municipios, pues sí tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca está presa. Y en esta mañana quería compartir con todos vosotros un capítulo de la Biblia que está en la segunda carta de Timoteo, que Pablo escribe a Timoteo y es el capítulo 3. Y le he puesto por título a esta predicación, Persistiendo en medio del caos. Y que en esta mañana el Señor nos ayude a poder entender un poco la sociedad en la que nos movemos, el mundo en el que nos estamos moviendo, pero también que en medio del caos generalizado que tenemos en nuestra sociedad, el Señor nos llama a persistir en él. Y también en su palabra vamos a descubrir juntos cómo es esa forma de persistir, qué tenemos que hacer para persistir, para estar ahí constantemente sin movernos de estar firmes en el Señor, aunque todo alrededor tiemble, aunque todo alrededor parece que se derrumba. Entonces me gustaría que me acompañarais al capítulo 3 de segunda carta de Pablo a Timoteo y habla, y estos títulos que pone la escritura, que los originales no están, que los han puesto como un poco para ayudarnos a saber de qué va el tema. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. Pero vamos también a descubrir qué es eso de los postreros días. Entonces vamos a leer el texto y vamos a ir con la ayuda del Señor desgranando todo lo que vamos encontrando poco a poco en esta lectura. Dice la escritura, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos aprender, como decía al principio, a persistir en medio del caos? Empieza el texto
diciendo Pablo a Timoteo que tienes que saber algo, que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Pero, ¿por qué Pablo habla de esto? Porque muchos de nosotros pensamos que este es el carácter simplemente de los hombres que van a estar viviendo en el tiempo del fin. Pero aquí Pablo no se está refiriendo a ese tiempo. Cuando habla de que en los posteros tiempos, esta frase de los posteros días tiene que ver con esta era, el tiempo que va desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida del Señor. Ese es el tiempo, la era que él marca. Estos tiempos peligrosos que está hablando Pablo, peligrosos es la misma idea que en el capítulo 8 de Mateo utiliza. Estos peligrosos, tiempos peligrosos, hablando de dos personas que eran poseídos por demonios. En el capítulo 8, versículo 28 de Mateo, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La misma idea que habla de que estos endemoniados feroces es la misma idea que da de lo que ocurrirá en estos postreros días, estos tiempos peligrosos, en los que va a pasar a partir de ahora a narrar cómo son y cómo podemos definir y ver la vida de los hombres que están viviendo en este tiempo. Pero la palabra que se traduce aquí como tiempos, están hablando de eras, de épocas, más que de un tiempo cronológico del calendario. El carácter, diríamos, de los hombres en esta era. Pero esta era, que según Pablo abarca desde el mismo momento de la primera venida del Señor, cuando Él ya viene a este mundo, cuando Él es entregado y crucificado, resucitado al tercer día, empieza el tiempo de la Iglesia hasta el momento en el que Él vuelva otra vez. Marca el carácter de los hombres en esta época, en esta era. Es a lo que se está refiriendo. Porque si no, sin duda, siempre podemos pensar que leyendo todo esto estamos en los últimos tiempos. Pero es que, sin duda, Pablo y la gente que vivió en ese primer tiempo de la Iglesia, y lo vemos mucho en la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4, cuando habla del concepto del arrebatamiento, habla de esa parte que la gente ya creía, ya estamos en los últimos tiempos. Sin duda, cada vez estamos más cerca de los últimos tiempos, pero esos últimos tiempos, estos postreros días, vienen desde ese punto hasta el momento en el que el Señor vuelva. Entonces, esta era, estos tiempos salvajes y peligrosos se van a ir incrementando en frecuencia y en severidad. Cada vez serán más duros, más severos, a medida de que el regreso del Señor se acerca. Dice el versículo 13 de este capítulo: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cada vez eso será con menos frecuencia, más severamente, porque toda esa forma de ser del hombre, ese pecado que lleva en su interior, se va a ir haciendo manifiesto cada vez más y cada vez más. Pero ya empezó todo eso en el tiempo en el que Pablo está escribiendo a Timoteo. Y en la era de la Iglesia, el momento desde Pentecostés hasta que el Señor, los que creemos que el Señor vendrá y arrebatará antes de ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación a su Iglesia, durante todo ese periodo de la Iglesia ya ha estado
plagada de tiempos así, de movimientos peligrosos que aumentan cada vez más y se fortalecen a medida que el tiempo se acerca. Algunos versículos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, Mateo 7, versículo 15, dice lo siguiente: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El concepto de ese falso maestro, el concepto de la gente que quiere engañar, el concepto de la gente que quiere incluso arrastrar a los creyentes y moverlos de su fe, está desde el principio. Y el mismo Señor Jesús nos decía que nos guardáramos de todas esta clase de gente. El capítulo 24 de Mateo, esos 24 y 25 que hablan de las señales del fin y de la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 11, Mateo 24, 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero esto no es una marca solamente del último tiempo. Ha sido una marca desde el principio, porque Pablo instaba a Timoteo constantemente que vigilara a los falsos maestros. Ya en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, le está marcando todo eso, que tiene que confrontar a todas estas personas, porque él no puede permitir que dentro de la iglesia haya personas que enseñen otra cosa que no sea la doctrina bíblica, la doctrina del Señor, la palabra de Dios tal como es, tal como el Señor nos la ha dejado. Y vendrán muchos que por intereses, porque querrán sacar partido, querrán engañar a mucha gente. Pero eso ya está desde el principio y no es algo nuevo que ahora tenemos personas así, sino que esto ha estado desde el principio, va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta el día que el Señor diga: hasta aquí ha llegado el tiempo. Y los versículos 2 al 4 hablan de toda esta serie de atributos que tendrán los hombres, incluso Pablo, que va a hacer referencia a que son las personas que engañan a los demás en este texto, porque podríamos decir, está marcando y definiendo al hombre. Pero Pablo aquí hace referencia más allá de al hombre en general, habla de los líderes de estos tiempos peligrosos, las personas con influencia, las personas que quieren arrastrar a los demás, como veremos que es lo que sigue diciendo el texto. Y vemos cómo serán estos hombres, amadores de sí mismos. Diríamos que encaja todo el mundo aquí. Avaros, queriendo tener todo para ellos mismos, vanagloriosos. Una persona vanagloriosa es aquel que le quita la gloria a Dios para ponérsela él mismo. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es verdad que el aborrecedor de lo bueno prácticamente engloba muchas de estas cosas que ha dicho hasta aquí, porque todo lo bueno, agradable y perfecto es la voluntad de Dios, es lo que pertenece a la voluntad de Dios. Y todo lo que este hombre aborrece lo bueno, viene a decir que aborrece todo lo que viene de Dios. Además, añade traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el hombre vive por el placer, vive por el deleite. Hoy en día lo que busca es precisamente eso. Y hoy en día, más que nunca, hay cosas que están aumentando a unas marchas forzadas. El buscar el deleite rápido, el placer rápido. Y hoy en día tenemos acceso a todas esas cosas muy rápidamente.
pero son hombres que buscan más su yo, su ego, su propio placer, que no lo de Dios. Son gente que aborrece lo bueno. Pero Pablo, después de presentarle estas características de estos hombres, les dice que estos hombres, cuidado, que lo que te he dicho es como son realmente, pero no son como se van a mostrar delante de ti. Y dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia. Apariencia se refiere a la forma exterior. Y había mucha gente en ese tiempo, los escribas, los fariseos, que eran de este tipo de persona. Por fuera se veía como que ellos hacían grandes oraciones. Vemos el capítulo 6 del Sermón del Monte, cuando él habla de dar las ofrendas, cuando habla de la oración, cuando habla del ayuno, cómo ellos se ponen ahí delante y parece que son los grandes ejemplos. Incluso el mismo Señor les llama hipócritas, les llama sepulcros blanqueados, gente que tiene apariencia de piedad. Pero dice el Señor que a estos los tienes que evitar. Son gente simplemente con una fachada, pero que mantienen una fachada para poder llegar al punto donde ellos quieren llegar. Y hay mucha gente que va a utilizar la religión para atraer, para sacar del verdadero camino a muchos y engañarlos. Pero realmente, como creyentes, tenemos las herramientas necesarias para no caer en ese tipo de engaños. Dice en Mateo 23, 25, nos dice lo siguiente, Mateo 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, lo que se ve, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. También en Tito 1, 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ese carácter que realmente se esconde detrás de una apariencia. Pero fijaros, antes decía, es verdad que todos esos atributos pueden entrar en lo que es el hombre, en lo que es el hombre separado de Dios. Pero Pablo, decía, hace referencia a aquellos que lideran esto y que son realmente los que quieren arrastrar a los demás. Y lo vemos aquí. Dice el versículo 6, porque de estas personas que he hablado hasta aquí, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre, versículo 7, aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento. Estas siempre aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Gente que se introduce, habla de en las casas, que entran en una dinámica de acercarse. Y son gente muy sutil, gente que se acerca, gente que cuando está ahí quiere empezar con palabras que parecen bonitas, con palabras que parecen ciertas, empezar a darle la vuelta a la tortilla, empezar a tergiversar ciertas cosas sin que la gente, estas mujercillas que habla aquí, está hablando de mujeres ingenuas y débiles, personas que no conocen la verdad y agobiadas por la propia culpa que sienten, tanto emocional como espiritual, por sus propios pecados, son gente que cae y son una presa muy fácil para los falsos maestros y para los engañadores. Este es el caldo de cultivo que ellos quieren. La persona que nunca llega a conocer a Dios, la persona que siempre
está dudando, la persona que no conoce la Escritura, y estas personas entrarán para hablarles buenas cosas y apartarlas de lo realmente bueno. Serán esos falsos maestros, como dice el capítulo 4, el versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que busca esta gente. Entran y a partir de ahí, con muy buenas palabras, con mucho cariño, tratando muy bien las cosas, pasándonos mucho la mano por encima del hombro, no pasa nada, tranquila, Dios entiende, esto no es tan malo, muchas cosas, empiezan a tergiversar muchas cosas que dice la Escritura y van atrayendo a la gente hacia ellos. Y son personas que realmente, estos que son engañados, que tendríamos que preguntarnos si realmente han entendido el Evangelio, si realmente conocen al Señor de verdad. Porque son personas que son arrastradas, que siempre están aprendiendo, dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Saltan de un falso maestro a otro, de un movimiento a otro, porque cualquier cosa les gusta, porque cualquier cosa les atrae, porque dicen, yo no veo nada malo en lo que está diciendo esta gente. Pero van siendo cautivados de pequeñas cosas. ¿Pero por qué son cautivados? Porque no conocen la verdad. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y vuelve Pablo, al decir esto es lo que están haciendo con la gente, vuelve Pablo a hablar de estos hombres y de la manera que Janes y Jambres, ¿quiénes eran estos Janes y Jambres? Resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Cómo Janes y Jambres resistieron a Moisés? ¿Quién resistió a Moisés? Cuando Moisés estaba haciendo los milagros con la vara, que dice, con esta vara harás mis milagros, que el Señor le dio y estaba actuando para sacar al pueblo en ese momento en el que Faraón decía, no, yo no te voy a dejar salir de aquí. Pero durante mucho tiempo Faraón no quería dejar salir porque sus propios magos y encantadores estaban haciendo lo mismo y repetían lo mismo que Moisés hacía. Si vamos al capítulo 7, versículo 11 del libro de Éxodo, dice, entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, lo mismo que hacía Moisés. El versículo 22 de este mismo capítulo dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Capítulo 8, versículo 7, dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Versículo 18, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. A partir de aquí, esa misma repetición que hacían los magos o los hechiceros, los encantadores de Egipto, a partir de aquí ya no pudieron hacerlo. Dice que no pudieron. Y siguen algunos textos más. El versículo 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Y en el 9, versículo 11, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Durante un tiempo, estos Janes y Jambres eran dos de estos hechiceros, y de que de la misma manera que ellos resistieron a Moisés con señales, con encantamientos, con muchas cosas, es la misma forma que estos falsos maestros van a actuar con la gente. De la misma manera que estos resistieron a Moisés, así estos de los que está hablando Pablo aquí resisten a la verdad. Y habla también que son hombres corruptos, hombres corrompidos
de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y la palabra réprobo aquí viene de una palabra griega que significa inservible, que se daba mucho cuando se quería ver el valor de un metal cuando era sometido a prueba. Y aquí esta palabra está diciendo, esta gente no sirve para nada, solamente para hacer daño, solamente para engañar a la gente. Pero los caminos del Señor, en la verdad, son completamente inservibles. Entonces, sigue diciendo que cuál es lo que ocurrirá a estas personas, versículo 9. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Estas personas, su insensatez, el no conocer, llegará un momento que será manifiesto porque lo que estas personas hacen y quién realmente son, saldrá a la luz. Su insensatez será manifiesta a todos como lo fue la de aquellos. ¿La de quién? La de Janes y Jambres y los otros magos, que llegó un momento en el que tuvieron que decirle a Faraón, no podemos más, dedo de Dios es este, nosotros no podemos hacer las mismas cosas. Y salió a la luz que realmente ellos tenían mucho menos poder, no eran nadie comparado con el Señor, y el Señor les venció. Aquí es exactamente lo mismo. Esta gente no irán adelante porque su insensatez será manifiesta. Tarde o temprano va a salir a la luz. Lo malo es que durante el tiempo que actúan arrastran a mucha gente y hacen daño a mucha gente. Mirad, estoy en este tiempo realmente asombrado y aturdido por muchas cosas que llegan a mí. ¿Y cómo creyentes de muchos años, que deberíamos conocer la Escritura, como dice Hebreos, que deberíamos ser ya maestros, se cumple que tenemos que volver a tomar leche, porque no sabemos ni los primeros rudimentos del cristianismo? Y durante un tiempo me han llegado muchas cosas de gente que está cogiendo cosas de otros movimientos, de sectas, de cosas de gente que no están honrando al Señor. Y lo que dicen es si está bien lo que dice, si lo que dice es bonito, si no hay mucha diferencia con nosotros, es que así es como actúan. Pero es que tenemos que llegar a conocer cuál es el fondo de lo que ellos enseñan para confrontarlo con la verdad. Y si realmente, como creyentes, conocemos la verdad, la palabra, de tal manera que estamos fuertes en el Señor, sabremos ver y diferenciar a un falso maestro y cuando hay una falsa enseñanza. Porque cuando queremos abrir los ojos, cuando no conocemos, ya nos tienen tan cogidos que no podemos ni salir. Pero en este capítulo, aquí, hay un cambio de dirección. Pablo hasta aquí ha hablado de esta gente, de los propósitos de esta gente. Le dice a Timoteo que tiene que vigilar, pero aquí hay un cambio. Aquí ya el enfoque no es a estos hombres, sino es a Timoteo. Y hay estas palabras que marcan el cambio de dirección. Versículo 10, pero tú. Ese pero tú marca una diferencia con esos. Tú no eres como estos. Pero tú, dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Tú no eres así, le dice Pablo a Timoteo. ¿Cuál es la diferencia? Tú conoces la sana doctrina, le decía a Timoteo. Y a partir de aquí le va a recordar de dónde le viene esta sana doctrina. Porque Timoteo, conocemos por los escritos que hay, que era una persona débil de carácter, una persona un poco medrosa.
Y Pablo tiene que estar animándole constantemente, tiene que estar un poco empujándole para que haga, pero no duda en ningún momento del que es un cristiano fiel y que no duda en ningún momento de su fidelidad al Señor ni de su compromiso con el Señor, pero sí que le empuja a eso. Y tú has seguido mi doctrina, mi conducta. Sabemos todos que había viajado con Pablo, había vivido con Pablo, había visto todas las cosas que Pablo enseñaba y que Pablo hacía, y había podido aprender de él. Por eso él seguía esa doctrina, esa conducta. El propósito de Timoteo era el propósito de Dios, era lo que Dios quería para la iglesia en Éfeso, donde él estaba. Había seguido su fe, su longanimidad, su amor, su paciencia. Había seguido todo eso, incluso había estado expuesto, como dice, a persecuciones y a padecimientos. Como y marca Pablo cuáles eran, y se los recuerda a Timoteo, como aquellos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido. Y si lo dejara aquí diríamos, Pablo, pues vaya forma de animar a Timoteo. Pero lo bueno es la palabra que sigue a continuación. Pero de todas me ha librado el Señor. Le está diciendo a Timoteo, Timoteo, vas a padecer persecución por todos aquellos que se oponen al Evangelio. Por todos esos falsos maestros que se meten en casa de esas mujercillas, pero al decir mujercillas puede hablar de mujeres y de hombres, porque son exactamente igual de engañados. Vas a padecer persecución de esta clase de gente, pero el Señor es quien te va a librar de todas estas cosas. Este es el ánimo que Timoteo tenía que tener, que por muchos ataques que él sufriera, su vida estaba en manos de Dios. Igual que Pablo podía decir, he sufrido por el Evangelio, pero el Señor me ha librado. Y ahora hace una afirmación muy importante Pablo, porque dice, y también, ahora no solamente habla de Timoteo, y ojalá que también todos esté hablando de ti y esté hablando de mí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos aquellos que quieren tener una vida piadosa, todos aquellos que quieren tener una vida conforme a la voluntad de Dios, padecerán persecución. Todos, no habla de algunos. El cristianismo trae persecución, trae problemas, pero decía Pablo a Timoteo, pero de todas estas persecuciones me ha librado el Señor. Nada ocurrirá en tu vida y en mi vida si somos fieles al Señor, por mucho que vengan momentos difíciles y persecuciones que Dios no tenga previsto y que Dios no tenga el control. Y habla, haciendo referencia otra vez a los hombres estos perversos que hablaba al principio. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces está diciendo, esto va a continuar hasta el final. Pero persiste tú. Otra vez, qué bueno. Tú persiste, mantente, continúa. ¿En qué tienes que continuar, Timoteo? En lo que has aprendido. Y no solamente aprendido, sino que te persuadiste, que estás seguro de lo que crees y sabiendo de quién has aprendido. Y le recuerda quién le enseñó primeramente. No fue Pablo quien le discipuló. Pablo seguramente quien le bautizó, porque habla de su hijo Timoteo, de aquel que le enseñó, sino de quién. Porque en el capítulo 1 de 2 de Timoteo habla de esa fe que hubo primero en su abuela y en su madre, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Desde ahí tú has conocido, mantente en esos principios, en esos valores, en esas enseñanzas, y la misma que le dijo a Timoteo nos lo está diciendo el Señor a nosotros, pero tú persiste en lo que has aprendido.
y sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez, a Pablo le dice, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación viene por la fe, pero dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mantente fiel a las Escrituras y obediente a las Escrituras. Persiste tú en lo que las Escrituras te enseñan. Aprende, medita, escudriña, porque las Escrituras, como habla en Juan 5, vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, decía el propio Señor Jesucristo. Y dice, y mira si es importante, porque las Escrituras no solo son importantes para la salvación, que es muy importante, son absolutamente necesarias para la santificación, para vivir en santidad cada día. ¿Por qué? Dice, porque toda la Escritura es inspirada, soplada por Dios. No hay nada en la Escritura que Dios no quiera que esté. Del primer versículo de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 al final está todo lo que Dios quería que estuviera. Y dice, todas las Escrituras inspiradas por Dios, y es útil para todo, pero ¿para qué? Para enseñar. Las Escrituras nos suministran todo, diríamos, la parte completa de la verdad divina que es necesaria para nuestra vida. La Escritura es todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. En el Salmo 119, que es el texto que habla de la palabra, de los versículos 97 al 105, dice, «Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día ella es mi meditación. Tu ley, todo el día mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos, ¿con qué? Con tus mandamientos». ¿Dónde están los mandamientos? En la palabra de Dios, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Por qué he entendido más que los demás? Porque tus testimonios. ¿Dónde están los testimonios? En la palabra. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Dónde están? ¿Dónde los vemos? En su palabra. De todo mal camino contuve mis pies por guardar tu palabra. Tiene un efecto preservador que nos ayuda a no caer. Dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuando somos enseñados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, es Dios mismo quien nos está enseñando. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es lo que debería llenar, lo que queríamos desear. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cómo puedo aborrecer todo camino de mentira? Cuando conozco y soy cautivado por los mandamientos de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es apta para enseñar. También es apta para redarguir. La Biblia es útil para reprender. Nos reprende por causa de nuestras conductas erróneas o creencias equivocadas. Confronta todo eso y nos muestra la verdad. Nos redarguye, nos confronta, nos reprende cuando tenemos conductas y creencias equivocadas, mostrándonos la correcta. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo siempre enseñaba la doctrina correcta, no entraba en discutir con la gente, enseñaba lo correcto, fomentaba lo correcto para que, sabiendo lo correcto, la gente supiera diferenciar lo erróneo. En Hebreos 4, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios que todo lo discierne. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La restauración es algo intrínseco dentro de la palabra. Restaurar a donde las cosas nunca tuvieron que salir. Enderezar lo caído. Ayudar a alguien a ponerse de pie, a alguien que ha caído. La Escritura no solo nos muestra la conducta equivocada, sino la forma correcta de volver
al camino. Salmo 119, del 9 al 11, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también dice: para instruir en justicia, un adiestramiento correcto, cómo vivir una vida piadosa de verdad y de la forma que Dios quiere que la vivamos. Instruir de forma correcta. Y todo esto con un propósito. ¿Para qué? A fin de que el propósito, el hombre de Dios, sea perfecto, sea maduro, crezca, alcance la madurez y sea enteramente preparado para toda buena obra. Vivimos en momentos difíciles, en momentos peligrosos. Reina un caos, pero el Señor nos llama a persistir. Para persistir tenemos que permanecer firmes en su palabra, conocer su palabra, seguir sus mandamientos, ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos por su palabra, crecer, meditar, conocerla bien para saber confrontar las malas enseñanzas y las falsas doctrinas que hoy se nos quieren comer, pero con un propósito, para que maduremos y para que estemos preparados para realizar todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, como decía el título, persistiendo en medio del caos. ¿Reina el caos? Sí. Vemos que las cosas están sucediendo como Pablo le está diciendo a Timoteo. Sí. Pero había una clave. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Tú persiste. Y necesitamos cada día aprender más y más de su palabra. No solamente para crecer y madurar, hacer lo que el Señor quiere que hagamos, estar preparados para ello, pero sobre todo, en nuestros días, necesitamos conocer bien la Escritura para mantener defensa de nuestra fe, para que nadie nos entre con una falsa doctrina, para que no digamos más si son como nosotros, si se parecen a nosotros. No, y sepamos ver cuando alguien está tergiversando la Escritura y cuando realmente nos quieren arrastrar para apartarnos del Señor. Que el Señor nos ayude y el Señor nos bendiga a estar firmes en la fe. Resistid al diablo. ¿Cómo se le resiste? Firmes en la fe, firmes en la palabra, para que en nuestra vida Dios y solamente Dios se lleve la honra. Pero recuerda que vivir piadosamente en Cristo Jesús trae persecución. Habrá enfrentamientos con muchos tipos de personas como estos, pero nosotros en Él somos más que vencedores. Y de todos esos peligros dice que el Señor nos guarda. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos que esto sea vivo en cada uno de nosotros. Que tú nos ayudes, Señor, que realmente persistamos en ti. Señor, que no demos pie a falsas enseñanzas que entren, que veamos que los tiempos son peligrosos. Señor, pero que siempre tu pueblo se ha mantenido firme, aprendiendo y conociendo tu verdad. Señor, ayúdanos, Señor, a ser enseñados, a ser redarguidos, Señor, a ser corregidos, a ser instruidos por ti. Señor, para que realmente sepamos presentar defensa de la fe que hay en nosotros y que sepamos conocer y ver cualquier engaño que quiera entrar o que nos quiera arrastrar. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti y clamamos, Señor, porque te necesitamos. Te alabamos, te bendecimos y ayúdanos, Señor, en este tiempo que estamos viviendo y que nunca, Señor, nos apartemos de ti, que nos aferremos fuertemente a tu verdad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.